Todos los lugares tienen algo que contar. Y no siempre es evidente. Me propongo explorar en el arte y en la historia de Córdoba para encontrar las poéticas mediterráneas que identifican el territorio. Hoy, la llegada del ferrocarril a Córdoba. Cada vez que viajo en tren, se despierta en mí una especie de melancolía, de nostalgia. Me hace pensar en el tren a lo largo de su historia. Ese tren que surcó Europa a principios del siglo XIX y que luego atravesó también la inmensa Pampa. ¿Cómo debe haber sorprendido y espantado a todos ese caballo de acero, de humo, vapor y de ruido? Cierro los ojos y en el andar me hace sentir que ese tren es todos los trenes. El de la película El Gran Robo al Tren, el Transiberiano, los de los señores de la guerra en el norte de Manchuria, los de la Revolución Rusa, los de la Revolución Mexicana, ese que hizo reflexionar a Einstein sobre la velocidad, el que trajo a los inmigrantes del Mediterráneo y del Imperio Turco a los confines de nuestro país. Ese tren, el del oeste, que siempre se cae del puente cuando lo persiguen los indios en las películas. Ese tren que enlaza los pueblos con sus caminos, un día llegó por primera vez a estas tierras. La construcción del ferrocarril en Argentina fue un proceso importantísimo en las postrimerías del siglo XIX y tuvo un impacto insolayable en el territorio. La clase dirigente argentina puso en agenda varias premisas bajo la consigna de orden y progreso. Una de ellas fue la construcción de líneas férreas que permitieron, además de traer mercaderías del puerto y del interior, o vincular ambos puntos y extremos de la vía, también garantizar la seguridad territorial, permitiendo el acceso del ejército a lo largo del territorio del país. Por otro lado, también vincular las economías especializadas del interior que van a volcarse al mercado interno. Esto se da también en el contexto de construcción del Estado Nacional y de la inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo, un proceso que también derivó de alguna manera en su especialización en la producción de materias primas y, por supuesto, el ferrocarril fue una herramienta fundamental para que dicho proceso se consolidara. Además, vinculó al puerto no solo con las mercaderías, sino también con la inmigración, con nuevas ideas, con nuevas tecnologías, nuevos equipamientos, lo cual fue de alguna manera la consolidación del proceso de modernidad hacia el interior. En el caso de Córdoba, la construcción del ferrocarril central argentino comenzó en abril de 1863 y culminó el 13 de marzo de 1870 con la llegada del ferrocarril a Córdoba, 18 años después, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Fue la línea de ferrocarril más larga del país en ese tiempo y la primera en unir dos provincias. Estamos ante una pintura muy importante y emblemática de la provincia de Córdoba. Aquí en el Palacio Ferreira, en el Museo Evita, se encuentra
una pintura que es considerada una de las primeras de la colección de la provincia y una de las primeras en la formación del campo artístico cordobés. La llegada al ferrocarril a Córdoba de Luis Gonzaga Coni. Esta obra fue realizada para conmemorar la llegada del ferrocarril a Córdoba en 1871. Va a ser el primero de los ferrocarriles que tenga nuestra ciudad, que cambie su configuración y que la lleve a la modernidad. Gonzaga Coni fue un precursor de precursores. Fue el fundador de la cátedra de dibujo del aula del Montserrat y también fue el formador y maestro de los primeros pintores del campo artístico de Córdoba. Entendiendo el campo artístico como esta relación de agentes y agencias que en aquel contexto no existían, Gonzaga Coni fue uno de los pioneros, no solo con su acción y con su gestión, sino también con sus enseñanzas y con su obra. Esta obra recrea de alguna manera la relación y el vínculo entre el Estado Nacional y el Estado Provincial a partir de una serie de alegorías que el artista realizó por encargo del Gobierno Nacional. Si uno ve la obra, puede encontrar desde el inicio una concepción y una composición clásica. Hay que entender que el artista es un artista nacido a fines del siglo XVIII, que se ha formado a lo largo de todo el siglo XIX en la mirada del neoclásico, fundamentalmente este estilo que en Europa tuvo tanta preponderancia en principios del siglo XIX. Ese estilo acá en Argentina va a ser recuperado también, sobre todo por la tendencia ideológica que tiene con el liberalismo, el vínculo con la Revolución Francesa y con el Estado y la construcción del Estado Nacional. Pero por supuesto, eso no va a ocurrir al principio del siglo XIX, sino recién a fines, cuando se consolide y se unifique nuestro país. Esta pintura es fundante, entonces, no solo por ser la primera de Córdoba, sino porque además su tema es justamente el que vincula esta nueva relación entre provincia y nación, entre Estado y ciudadanía.